Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga desde sus hogares. Espero que la estén pasando bien en familia. Antes de comenzar el devocional, quiero que me acompañes a hacer una oración, ¿cierto? Amado Rey que estás en gloria, Padre Celestial, gracias Señor por este día, Padre, por una nueva oportunidad que nos das, Padre, para buscar, Señor, de tu presencia, Dios, que seas tú, Señor, inquietando cada uno de nuestros corazones, Padre, para buscar y aprender más de tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Sigue fortaleciéndonos, Padre, como iglesia, en nuestra fe, Señor, desde cada una de nuestras casas, Padre. Seguimos de ti, sedientos, hambrientos de buscar tu presencia, Padre. Bendice cada uno de mis hermanos, Padre, de nuestros pastores, que seas tú, seguir utilizándolos, Dios, en tu propósito, Dios. Bendícelos y guárdalos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la fe en tiempos difíciles. La fe, empecemos sabiendo qué es la fe, ¿cierto? La fe es algo en lo que tú crees, mas no lo puedes ver. Por ejemplo, la brisa. La brisa tú sabes que existe, mas no la podemos ver ni sabemos cómo es, ni de qué color eres, pero sabes que está ahí. Por ejemplo, la brisa, cuando toca nuestra piel, tú la sientes. Así igual manera es la presencia de Dios. No lo podemos ver, pero sabemos que está ahí y podemos sentir su presencia. ¿Sí? Por eso dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? Teniendo claro qué es la fe, vamos a definir otra palabra, ¿verdad? Que es el miedo. El miedo es una emoción inevitable que es una reacción natural del ser humano. Cualquiera puede sentir miedo. ¿Sí? El cerebro manda un mensaje al cuerpo, ¿verdad? Al ser humano, en la cual se siente en una circunstancia agobiada y tiene miedo. Ahí surge la reacción, la emoción, cuando el cuerpo sabe que está en peligro o está expuesto o vulnerable a cualquier circunstancia en que esté pasando en ese momento, ¿cierto? Ese es el miedo. ¿Por qué defino estas dos cosas, la fe y el miedo? Porque es natural tener miedo. En estos momentos estamos pasando un tiempo difícil en la cual se ve afectada nuestra economía, nuestra estabilidad, nuestros empleos, la alacena, ¿cierto? Nuestro pan de día a día. Se ve afectado nuestros alimentos, nuestros estudios, nuestra salud, todo se ve afectado. Y es lo más natural del mundo que ahora mismo todos sintamos miedo. Todos estamos sintiendo miedo. Por muy cristiano que tú seas, tienes miedo, porque es una reacción natural del ser humano. Aquí la diferencia es tener miedo a seguir, o sea, a tomar la decisión de seguir teniendo miedo. Yo tengo miedo, pero es mi decisión seguir teniendo miedo o buscar soluciones. Esas son unas diferencias muy grandes. Entonces, nosotros tenemos miedo como seres humanos que somos, pero por la gracia infinita de Dios podemos buscar de su presencia para no sentir más ese miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una sensación muy desagradable que nadie quiere sentirla. Entonces vámonos para la palabra de Dios. Primeramente vámonos para un pequeño versículo que me encanta el Antiguo Testamento porque Dios manifiesta su presencia directa con el ser humano. Hoy en día eso ya no se ve. Entonces dice, Génesis capítulo 15, versículo 5. Entonces lo sacó afuera y dijo, mira hacia arriba a los cielos y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Y pasó a decirle, así llegará a ser tu descendencia. ¿A quién le habla Dios en ese momento? A Abraham, cuando Abraham
Dios le promete su primogénito a Abraham. Y dice en el versículo 6, y él puso fe en Jehová, y él puso fe en Jehová. Y le precedió a contárselo por justicia. Este pequeño versículo ya se sabe en la historia, ¿verdad? Que Dios le promete a Abraham un primogénito. Hasta ahí todo bien. Pero saben que Abraham es de edad avanzada. Su esposa Sara ya no es fértil para tener hijos, ¿verdad? Sin embargo, Abraham tuvo fe hasta los últimos días de su vida, en su vejez, y Dios le cumplió lo que le prometió. Les invito a que seamos como Abraham y no seamos como su esposa Sara. Sara, al contrario de su esposo, lo que hizo fue contradecir y atrasar la voluntad de Dios, porque ella, en medio de las circunstancias y la apuración, lo que hizo fue darle a Abraham, su esposo, la esclava para ella poder tener hijos de su esclava. Impuso la promesa que Dios le había dado ya antes a su esposo y atrasó todos los planes. Por ella misma buscar sus propios medios, sus propias soluciones, en vez de poner su fe en Dios, ¿verdad? No seamos como Sara, seamos como nuestro padre Abraham. Y en estos tiempos difíciles, ¿cierto? También no solamente es decir tener fe. ¿Cómo podemos llegar a tener esa tranquilidad y esa paz en medio de esta circunstancia que está pasando? Dios aquí también nos habla en Primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4 del 12 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 4 del 12 al 16. Que nadie jamás menosprecie tu juventud. Por lo contrario, hazte ejemplo para los fieles en el hablar, en conducta, en amor, en fe y en castidad. Mientras llego, continúa aplicándola a la lectura pública, a la exhortación y a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante una predicción, y cuando el grupo de ancianos te impuso las manos, reflexiona sobre estas cosas, hállate intensamente ocupado en ellas, para que tu adelantamiento sea manifiesto a todos. Presta constante atención a ti mismo y a tu enseñanza. Persiste en esas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, o sea, a los que te rodean. ¿Qué nos manda Dios en estos momentos? Nosotros como hijos de Dios no podemos ser iguales a la gente que está allá afuera, volviéndose un 8, ¿verdad? Pensando qué es lo que van a hacer en este aislamiento que nos está afectando a todos por todas partes. Tengamos fe en Dios, no busquemos soluciones por nuestra propia cuenta, porque si Dios, que es el dueño de todo, está permitiendo esto, ¿cómo no vas a poderlo permitir tú? ¿Verdad? Que nosotros no somos quienes para impedir cosas. Entonces en este capítulo de Timoteo nos manda primero a ser ejemplo. Seamos ejemplo para aquellas personas que son inconversas o aquellas personas que están débiles en la fe, ¿verdad? Si yo le reflejo a mi hijo, a mi esposo, a mi familia, una desesperanza y una mala cara todo el tiempo, voy a reflejar todo el tiempo angustia, ¿verdad? Y un mal ambiente en el ámbito del hogar. Entonces Dios nos enseña a ser ejemplo, ¿cierto? A tener fe todo el tiempo, a ser fuertes para aquellas personas que son un poquito débiles, nosotros ayudarlos y ser ejemplo. Esa es la primera cosa que nos mandan en Timoteo. En la segunda, no descuides el don que hay en ti. No descuidemos nuestro ministerio o las cosas que Dios nos ha encargado, ¿verdad? En la iglesia y tanto fuera de ella, tampoco
podemos descuidar esa esencia. El noticiero siempre nos va a poner cosas malas, nunca van a decir cosas buenas, y ese tipo de cosas que podemos ver en las redes sociales, puras malas noticias, lo que hace es cuestionar nuestra fe y desorientarnos y sacarnos un poquito de contexto, y nos va a hacer que volvamos al miedo. Esa esencia que Dios nos dio, de pronto, de predicar la palabra, de evangelizarla, todavía es posible, y tenemos que sacarle provecho a eso. Entonces, la primera es ser ejemplo, la segunda es no descuides el don que hay en ti. La tercera es reflexionar y mantenerte ocupado. Dice aquí en Timoteo, mantente ocupado en ellas. Entre más nos mantengamos ocupados en las cosas de Dios, ¿cierto? En compartir con nuestra familia también, jugar, leer, hacer tipos de dinámica. La situación está difícil, de pronto en tu la cena solamente hay arroz con huevo, hermano, pero siempre ser esa luz para los demás. Entonces, leer, mantener la palabra de Dios en todo tiempo en nuestra mente, no nos da cabida al enemigo, no le da cabida al enemigo para que siga haciendo y deshaciendo. Entonces, esas 3 reflexiones, esos 3 puntos, a partir de ahora espero que les sean muy eficaces a sus vidas, y que, incluyéndome a mí, las podamos poner en práctica desde hoy. Ser ejemplo, no descuidar el don que hay en ti, y reflexiona y mantenerte ocupado, ¿verdad? Y todo esto se basa en la fe y en confiar 100% en Dios, que Él es el único que nos va a proveer, y Él no nos va a dejar solos en esta dificultad que está pasando nuestro país y a nivel del mundo. Seamos fe y seamos luz y ejemplo para los demás. No desfallezcamos y sigamos para adelante, que Dios nos va a fortalecer. Dios está con nosotros. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Ya saben, los amo mucho, Cristo les ama, yo también, y espero que sigamos con esa fe fortalecida, ¿verdad? Hasta una próxima. Chaito.